Ok, ya, ahora sí. Bueno, ya. Ok, muchas gracias. Muy agradecido la invitación. Voy a tratar de dar la presentación en castellano. Me disculpo de antemano por los errores y las dificultades. Y si no me salen las palabras, utilizar unas palabras en inglés. La presentación está en inglés, como pueden ver. Así que, bueno, yo tengo la misma trayectoria profesional que los anteriores presentadores aquí, solo que hace un año me mudé al Banco Mundial y donde hago algo un poco diferente. Muchas gracias. Y lo que voy a hacer es tratar de explicarle el tipo de problemas a los que nos enfrentamos en este contexto, que está muy relacionado más con la primera presentación, que es el tema de la evaluación de proyecto en el contexto de los países en desarrollo y básicamente le voy a dar una presentación general del programa de trabajo que hemos desarrollado desde que he llegado ahí. Aquí. Entonces, este es el moto del Banco Mundial. Si van a visitarlo ahí en Washington, entran en el lobby, hay un bonito edificio con un lobby muy grande y ahí dice nuestra visión es un mundo libre de pobreza sobre un planeta que no sé cuál sería la traducción del livable, habitable. Okay. La segunda parte fue añadido cuando llegó el actual presidente hace un poquito más de un año y medio. Y cuando hablamos de infraestructura, bueno, yo trabajo específicamente en infraestructura. Bueno, aquí están las cifras que están muy relacionadas con los SDGs, los Sustainable Development Goals, que entiendo, probablemente se entiende lo que es. Este es el tipo de situación a las que nos enfrentamos en la región en que trabajamos, que son todos los países de ingresos bajos y medianos en el mundo. Y esto nos da una idea bastante clara de que hay un gap, hay una falta de acceso a servicios de infraestructura. Más de 2.000 millones de personas no tienen agua potable en el mundo. 3,5 mil millones no tienen sanitación. 2.000 millones no tienen acceso a servicios de higiene básico. Cuando hablamos de electricidad, los últimos números que tenemos son 685 millones que no tienen luz en la casa, no entran en su casa, no prenden la luz, no cargan su teléfono porque no tienen electricidad. La mayoría de ellos en África. 2 millones preparan comida con biomasa o con combustibles que generan polución, contaminación, y muchos mueren de esto cada año, incluyendo niños. Más de 1.000 millones viven a más de 2 kilómetros de una ruta transitable cuando llueve. Más de la mitad de la población del mundo no tiene acceso al transporte público. Etcétera, etcétera. ¿No ven? Hay más de 1 millón de personas, sobre 1 millón de personas que mueren en accidentes de rutas cada año, mayormente por la mala calidad de las rutas. Y 2,6 mil millones no utilizan el Internet. Estos son números de acceso nada más, ¿no? Que son bastante simples y por supuesto que quisiéramos saber un poco más la situación. No siempre tenemos muy buenos datos de calidad, que es un gran problema y claro, está el tema de los precios, ¿no? Que se ha mencionado muchas veces. No tenemos datos de, no sé si la palabra es affordabilidad o que es en castellano, ¿no? Pero de cuánto cuesta, de si lo pueden pagar, que también es muy importante, porque en muchos de estos casos
Gente que no tiene electricidad vive a proximidad de una línea eléctrica. No la tiene porque no la puede pagar, no necesariamente simplemente porque no hay servicio. La gente que no utiliza el Internet, más del 90% están cerca de un lugar donde si tenían el equipo podrían utilizarlo. Entonces, o no pueden pagarlo, o no tienen la formación, la capacidad de utilizar los instrumentos necesarios para hacerlo, etc. Y por supuesto, para hacer las cosas un poquito más simple, todo esto ocurre en el contexto de una crisis ambiental muy grave, ¿no? que justifica el moto que mencionaba al principio. Entonces, nuestra misión es tratar de reducir estos déficits de acceso aquí, y esto nos lleva a una serie de preguntas y a algo que es muy importante en economía y creo que se ha hecho claro, que hay trade-offs, ¿no? No hay nada es gratis, ¿no? Como dice un blog aquí local, creo, todo se paga y todo tiene costo de oportunidad, ¿no? Entonces, las preguntas que hacemos son ¿cuánto se tiene que invertir? Pero más que eso, ¿dónde, qué proyecto, qué sectores tendríamos que priorizar? Dado que todos los sectores están llamando por atención y por recursos, ¿no? ¿Dónde están los retornos más altos? Retornos privados, retornos sociales. ¿Cómo estimamos estos costos, estos beneficios? Se ha hablado ya de esto, los directos y los indirectos. Y como los gobiernos, porque estas son preguntas que la llamamos positivas, economistas nosotros, ¿no? que podemos hacer un costo-beneficio, pero después hay objetivos normativos. Si soy un gobierno, puedo también valorar otras cosas, puedo dar más peso al bienestar de un grupo particular, de las mujeres, gente discriminada, ciertas regiones, etc. Entonces hay todo un discurso, un cuestionamiento normativo. Y cómo todas estas preguntas varían de un lugar a otro, ¿no? No es lo mismo cuando hablo de Bolivia que si hablo de Sierra León o de Bután o de la India, ¿no? Entonces, esos son un poco los problemas que enfrentamos y en muchos de estos problemas no tenemos respuestas. Entonces le voy a presentar un poco lo que estamos haciendo en mi oficina, que es un pequeño grupo de personas. Por supuesto hay muchas otras iniciativas en el Banco Mundial que están relacionadas con esta problemática. Nosotros estamos trabajando en lo que llamamos el social rate of return, el retorno social de las inversiones de infraestructura. Y tratamos de generar herramientas para priorizar y responder a algunas de esas preguntas. Quiero de antemano mencionar que trabajo con un equipo de economistas a la vez en mi oficina y en el banco, tenemos un instrumento que se llama Cross Support, entonces estoy comprando con mi presupuesto pequeño el tiempo de cerebro de otra gente también dentro de la institución, porque eso es una cosa que descubrí, tuve la suerte en la vida de trabajar en dos tipos de instituciones diferentes, la universidad, donde estuve en contacto como aquí con gente muy brillante, que creo que es algo que nos beneficiamos todos los días, ¿no? Gente de los mejores economistas. Y también en el Banco Mundial estoy cada día muy impresionado por la calidad profesional de la gente con quien estoy trabajando. Aquí están los nombres de todos ellos, Yu Li, Jeff Steinberg, Estefania Vergara, Xin Lu, Pariash Gori, son gente de mi oficina. Y también algunos nombres que se conocen, Manuel García Santana, que está en el Departamento de Investigación, que está colaborando con nosotros, y otros colegas, George Joseph Harris, Celot, Roman Zárate, y muchos más. Entonces hay dos cosas que queremos saber. Queremos conocer los beneficios y queremos conocer los costos. Y estoy simplificando, no lo estoy haciendo simple, hay muchas preguntas metodológicas detrás de esto.
Y después ponemos los beneficios, los costos juntos y nos ayuda a pensar en retornos privados, sociales, en cómo priorizamos proyectos, qué tipo de financiamiento podemos conseguir, etc. Tengo pocas ecuaciones, menos que Juan José, definitivamente. Aquí está un pequeño modelo, digamos, para pensar en esto. Imaginen que el gobierno produce servicios, ¿no? Está involucrado el sector privado a través del procurement, ¿no? Obviamente, y a veces otros mecanismos, PPPs, iniciativas públicas privadas, etc., ¿no? Pero hagámoslo simple por el momento. Él produce servicios, transporte, por ejemplo, puede ser energía. No lo mencioné, pero estamos cubriendo 4 sectores. La vicepresidencia donde yo trabajo cubre energía, transporte y el sector urbano, y también indirectamente lo digital. Pero en este trabajo estamos incluyendo también agua y saneamiento. Entonces son los 4 sectores que consideramos como infraestructura dura, digamos, ¿no? Donde hay network, etc. Entonces, esto no va a funcionar en la pantalla, ¿no? Produce servicio de transporte utilizando inversión, un capital, una inversión que genera un capital de base, que son las rutas, por ejemplo, o otras obras de infraestructura de transporte. Y el objetivo es de maximizar un bienestar global, y esto sobre un periodo de 20, 30, 40 años. Entonces, el valor actual de ese bienestar con un discount rate, que es el beneficio, la W de F de K, ¿no? Cuánto este servicio, qué bienestar genera, menos el costo, que es la inversión, y multiplicado por el precio lo que cuesta hacer esta inversión. Y esto bajo el constraint que tengo un stock de capital, de rutas, de puentes, de puertos, de aeropuertos, lo que quieran, que evoluciona cuando invierto, pero también se desprecia. Y la última parte, el 1 menos delta, es la pérdida de valor de este capital, que por más que lo mantenga, tiene una vida limitada, ¿no? Que son 30, 40 años. Entonces, le paso esta es una forma un poco reducida de un modelo un poquito más sofisticado, pero al final lo que me dice esto es que tengo esta regla que es, me gustaría igualar el beneficio marginal de lo que invierto, ¿no? ¿Hasta dónde voy a invertir? Me lo dice esta regla: el beneficio marginal, que es la parte de la izquierda, y el costo marginal, que es cuánto me cuesta, multiplicado por una paréntesis que tiene 2 términos, que uno es el opportunity cost, en un sentido, que es lo pueden pensar como si esta suma la tuviera colocada en bonos del tesoro, ¿cuánto me daría, no? O a cuánto tengo que pagar para conseguir los fondos, es el R. Y que es algo muy importante acá, es que no, de nuevo, nada es gratis, ¿no? Si pongo 1.000 millones en rutas, entonces no lo estoy poniendo en otra cosa, y entonces tengo un costo de oportunidad, ¿no? Y el segundo, que es la despreciación, que es el delta, ¿no? Esto es un concepto que se llama el user cost of capital, el costo del usuario. No es solamente el costo contable, ¿no? Es realmente cuánto me cuesta, incluyendo mantener este stock de capital y el costo de oportunidad. Y estamos tratando de evaluar esto. En práctica, lo que pasa es que generalmente se ha hablado de esto, no estamos al punto optimal.
¿no? Porque mayormente hacemos decisiones políticas, los gobiernos invierten, deciden hacer algo y después lo logran tener la evaluación que conviene para hacerlo. Se ha hablado de esto, ¿no? Y entonces hay lo que se llama misalocation, ¿no? Es decir, y esto hay una literatura también a nivel de empresa que estudia esto, pero la idea aquí es que no podemos asumir que todos los países están en este punto optimal. Por varias razones, que pueden ser también el hecho que no tienen acceso a fondo, que hay, ¿no? Están en crisis de deuda, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de tener empíricamente un número para la izquierda, un número para la derecha, ver cómo se relacionan y decir algo de esta misallocation que tenemos y también de esto, cómo estos beneficios, estos costos se comparan, ¿no? Este es el slide de autopromoción, donde le doy una lista de algunos papers míos. Los beneficios, cómo computamos los beneficios. Hay una literatura muy extensiva de impact evaluation. La gente, mis colegas en economía, yo he hecho esto por años también, miran un proyecto específico y miran el impacto que tiene en la creación de empleo, en la cantidad de empresas que hay, quizás en el crecimiento, etc. ¿Okay? Es una información. Entonces, estos dos primeros papers son digamos, cobertura de esta literatura que hicimos con colegas del Banco Mundial. Uno es más cualitativo, el otro es más cuantitativo, se llama un meta-análisis. El último es un paper que he escrito sobre iniciativa pública-privada, que también es una revista de literatura. El problema en el primer paper, por ejemplo, en el meta-análisis tenemos más de 300 papers, más de 1000 resultados, estimados de impacto específico de algún tipo de infraestructura en algún tipo de resultado. La cuestión es cómo agregamos todo esto, qué hacemos con todo este universo. Entonces la idea es tratar de tener algo que corresponde a esta parte de izquierda aquí, que en la literatura lo llaman el producto marginal del capital. Entonces, ¿qué es el producto marginal del capital? Si hablamos del capital privado es fácil. Tenemos los national accounts y tenemos algo que nos dice que si utilizamos la parte del capital en el PIB, que nos lo dan las cuentas nacionales, y utilizamos el PIB y el stock de capital, que también lo tenemos por las cuentas nacionales, podemos calcular este marginal product of capital. El problema es que para el capital público, para la infraestructura es más complicado porque no está capturado adecuadamente en las cuentas nacionales, porque mayormente una gran parte de estos servicios no tienen precio, no hay un mercado, no hay un precio ahí y no está capturado, es un bien público, parte son bienes públicos que no están. Este instrumento que son las cuentas nacionales nos permiten hacer un cálculo similar. Entonces lo hacemos de otra forma. Consideramos que el capital público, la infraestructura KDG, es también parte de esta función de producción que genera PIB al final. Y tenemos una fórmula que parece muy similar a la de antes, solo que reemplacé el alfa por un delta. Y acá hay dos cosas que son complicadas. La primera es que en vez de la parte del capital en el PIB, necesito algo que me dice cuál es la elasticidad del producto a la infraestructura, que es básicamente, quiere decir, si pongo más rutas o más energía o más, de cuánto eso hace aumentar mi producción. Es la elasticidad, ¿no? 1% más de infraestructura, ¿cuánto por ciento más de producción? ¿Okay? Estoy simplificando o tratando de hacerlo de manera intuitiva, ¿verdad?
Y la segunda parte es igual que antes, pero me implica que tengo que medir el stock de capital público, el stock de infraestructura. ¿Cuánto valen todas mis rutas? ¿Cuánto valen mis transmission lines? ¿Cuánto vale mi red de agua? ¿Cuánto valen mis torres de celulares, etcétera, ¿no? Y todo mi internet backbone, todas estas cosas. Entonces tengo dos problemas de medir acá que son muy complicados, que es el gamma y el delta, perdón, y esta parte del stock de infraestructura. Entonces, voy a empezar con el delta, que es la parte beneficio, ¿no? Que está este tema de elasticidad. Me gustaría tener un delta específico para rutas, para transporte, uno para energía, uno para agua, porque últimamente quiero también comparar estos diferentes sectores, ¿no? Y volveré al tema del stock de capital más tarde. Entonces hay varios métodos. Uno, el primero que he mencionado, es el metaanálisis. El metaanálisis que viene de medicina, ¿no? En medicina hay 15 estudios que miran el impacto de un remedio en un indicador de, por ejemplo, de sobrevivencia a 5 o 10 años. Puedo tomar estos 15 estudios, tomar el promedio en cierta forma, ¿no? Ahí son técnicas estadísticas, y esto me dice cuál es el impacto medio, ¿no? Y porque mi muestra es más grande, entonces mi estimación es más precisa. El metaanálisis hace esto y también hace algo que es interesante, que me permite eliminar lo que llamo el sesgo de publicación, porque lastimosamente nosotros economistas, y no solamente, tenemos incentivos a publicar los resultados positivos y a poner los que no muestran nada en el cajón y a dejarlo ahí. Y no solamente nosotros, también los que hacen las publicaciones, los editores, etcétera. Está bien establecido que existe este sesgo, y esta técnica permite remover este sesgo y tener un número que es un poquito más significativo. El problema, es muy bueno esto, el problema es que en medicina es fácil porque siempre estamos midiendo la misma cosa. En economía es un poco más complicado porque no hay dos estudios que miden exactamente la misma cosa. Hay una ruta aquí y una otra ruta allá, quizás esta es una ruta de 2 carriles o la otra es de 4 y también tiene otro tipo de obra alrededor, es en otro lugar que es distinto. Entonces estamos a veces comparando un poco naranjas con manzanas, ¿no? Entonces tratamos de comparar diferentes tipos de manzanas, pero a veces hay algunas naranjas también que entran ahí, si puedo decirlo así. Entonces esto es uno. El otro es lo que se llama el Hulton Theorem, que es una técnica bastante sencilla que bajo ciertas condiciones me permite ir de un estudio específico que me dice el impacto de un proyecto específico localmente a cuánto es la productividad, la ganancia de productividad para la economía en general. Un ejemplo reciente, no sé si lo han visto, había un artículo que circulaba mucho del reciente Premio Nobel de Economía Daron Acemoglu, sobre inteligencia artificial. Se habla mucho de inteligencia artificial y todo el mundo está como, se va a revolucionar la productividad y vamos a tener ganancias estupendas. Y él hizo este punto muy, muy sencillo utilizando el Hulton Theorem. Sí, inteligencia artificial tiene un impacto en la productividad de cierto tipo de actividades muy limitadas. Y entonces lo que este teorema nos dice es que, bueno, si vos tomas ganancia de productividad, digamos 10%, la multiplicas por el tamaño del sector donde esto se materializa, que son 2% de la economía, pues son 2% por 10%, son 0,2% de impacto global. Es menos impresionante, ¿no? Pero es una técnica que podemos utilizar para... Entonces, si tenemos un muy buen estudio de impacto local, nos da una idea de cuánto será el impacto agregado. Y después hay cosas más sofisticadas, en literatura reciente, que permiten ir del micro al macro, que son estos trabajos de Bakay en Faris, Raren Tesmar,
que son mucho más exigentes en términos de la disponibilidad de datos, más difícil de implementar. Mayormente nosotros vamos a estar trabajando con 1 y 2. El 5 lo menciono, es un poco aparte, que es esta técnica que se llama Marginal Value of Public Fund, que es una forma de hacer cost-benefit analysis. No entraré tanto en estos detalles, pero... Entonces, es lo que podemos hacer. Podemos utilizar estos 300 que estamos incrementando, trayendo más estudios ahí y estos resultados de esta literatura extensiva que tiene análisis de impacto en diferentes sectores, diferentes lugares, y con estas técnicas decir, ok, eso es el tipo de impacto promedio, de beneficio promedio al que estoy esperando en el PIB o en en empleos o en otras cosas, pobreza, quizás impacto ambiental, etc. Este se llama un funnel plot, que viene de este metaanálisis. Cada punto acá en este gráfico es un estudio de esta muestra. Entonces está el 0 en el promedio. Este muestra varias cosas, pero muestra primero que hay mucha dispersión. Las más precisas están arriba. Más preciso la cosa que está estimada, más pequeña es su standard error estadísticamente. Entonces es 1 sobre standard error, entonces más arriba está. Y por supuesto menos precisa, ven que se va un poco dispersando por los dos lados. Se ve también el publication bias, 1 porque no está muy simétrico, debería ser, y 2 porque está un poco, hay bunching en este también, ¿no? Que le ve mejor aquí, este es solamente rutas. Y el hecho que está esta línea, esta curva que baja aquí, todo lo que está arriba es significativo estadísticamente. Y ven que, bueno, mágicamente hay muchos estudios que están justo arriba de la línea, ¿no? Ese se llama publication bias. Bueno, pero eso es lo que estamos utilizando. Ven que hay, bueno, es una aproximación a la verdad que nunca observamos. Esto son resultados del metaanálisis por diferentes sectores en países desarrollados, en países en desarrollo, y ven que, bueno, me da elasticidad, es que a veces son más altas en países en desarrollo, por ejemplo, para digital, a veces son similares, a veces son significativas, están arriba del 0, a veces no lo son, dependiendo de los sectores, ¿no? Entonces, esos son los beneficios. Yo tengo hasta qué hora que está un poco cuidadoso. Media hora. Okay. Ahora, la otra pregunta que es realmente complicada son los costos, ¿no? Parece difícil de creer, pero uno llega al Banco Mundial y dice, bueno, tenemos que tener una base de datos que me dice cuánto cuesta construir una ruta en cada país cliente con quien estoy trabajando, ¿no? Cuánto cuesta un kilómetro de ruta, una línea de transmisión o una conexión de agua en Argentina o en Ghana o etcétera, etcétera, en Indonesia. Bueno, la respuesta no la tenemos, en realidad. Es decir, hay mucha información que está dispersa en varios lugares, en varias bases de datos, pero básicamente no tenemos eso. La otra cosa es, debemos tener información que me dice cuántos kilómetros de ruta o cuánta infraestructura energética hay en cada país y qué valor tiene, ¿no? ¿Cuál es mi stock de capital en todos estos países? Y igualmente no existe. Entonces, lo que estamos haciendo es un esfuerzo importante para tratar de recolectar datos de muchas fuentes diferentes para constituir esta base de datos, que es una parte muy importante de esta ecuación que tenemos de costos-beneficios, ¿no? La pregunta es que el concepto que queremos usar, lo dije anteriormente, queremos ir hacia algo que es el costo del usuario, es decir, cuánto me cuesta no solamente proveer un servicio,
proveer un servicio, pero también mantener mi stock, porque esa es la condición que hace que últimamente puedo seguir sirviendo a la población con una red de rutas que es funcional, etc. Entonces tenemos que empezar con el accounting cost, el costo contable de construir cosas, ¿no? Básicamente cuánto me cuesta hacer procurement por 1 kilómetro de ruta, cual que sea el método que haga, o quizás me cuesta diferente cuando lo hago público o privado, etc. Y después de esto, ir al costo de usuario. Lo que hacemos es calcular en esta ecuación de que iguala costo-beneficio, la parte derecha, que es la parte de costos, es una versión, en vez de maximizar el beneficio, estoy minimizando los costos. Y esto me da la expresión del costo de usuario. Hay un paper reciente de Matt Turner, Melocha en Uribe sobre el costo de la ruta en Estados Unidos, que utiliza esta metodología. La diferencia es que en Estados Unidos tienen información muy detallada sobre cuánto cuesta construir rutas, mantenerlas, etcétera, cuánto kilómetros de viaje se realizan cada año, etcétera, qué tráfico hay, que muchas veces nosotros no las tenemos. Entonces lo que necesitamos son todos estos ingredientes. Aquí el costo de construir entonces estoy tomando el ejemplo de rutas, pero lo puedes transponer a agua, saneamiento, energía digital, internet, telefonía móvil, etc. Multiplica este problema por mucho. No solamente 4, porque en el caso de agua puede ser servicio básico. Por ejemplo, en agua tenemos una matriz que nos dice que hay 5 niveles de servicio posibles, ¿no? Del más básico, el Tier 1 to 5. Cuando hablamos de proveer agua o electricidad en África, no estamos hablando de este tipo de servicio o de la gente que llega al agua. Improved drinking es simplemente tener una fuente de agua limpia en el hogar. Una fuente, pues en el patio, no es. Y energía puede ser tener un panel solar y una fuente de luz y un enchufe para el teléfono portable, ¿no? Estamos hablando de diferentes niveles de servicio que son cada vez un servicio diferente. Entonces multiplica eso el problema por toda esta, le da esa dimensionalidad, si quieren. Tomemos el ejemplo de rutas, el costo de construir una ruta. Necesito alguna medida de cuál es la tasa de interés que puede obtener un gobierno si invierte, cuál es su costo de oportunidad o a qué tasa va a conseguir el dinero si tiene que hacer préstamo o emitir bonos. Una medida de depreciación, cómo se desprecia la ruta, cómo se va degradando la calidad de esta infraestructura en el tiempo, medida de tráfico y una medida del stock, de cuánto capital tengo para empezar. Hablando solamente de los costos contables, como lo dije, hay muy pocas fuentes, ¿no? Hay para cada sector, por ejemplo, teníamos una fuente de datos que se llama ROX en el banco que cubría 30, 40 países con datos de cuánto cuesta 1 kilómetro. De una construcción de 1 kilómetro. Tenemos un informe del 2016 sobre los costos de diferentes tipos de servicio de agua. Son un poco, son diferentes fuentes que no son comprensivas, pero que la estamos poniendo juntas y estamos también utilizando bases de datos privadas sobre construcción de proyectos, donde tenemos costo global y característica del proyecto y podemos inferir el costo unitario. Estamos haciendo data mining con los proyectos del Banco Mundial. Tenemos años de miles de proyectos que están registrados en documentos que se llaman PAD, ex ante, y ICRs, ex post. Son evaluaciones que se hacen, que a veces tienen información detallada, a veces no la tienen. Y se tiene que extraer y utilizamos Machine Learning instrumento para hacer esto.
Y el objetivo, y la otra cosa que es interesante, que es el cambio de perspectiva cuando uno cambia de trabajo, es que anteriormente cuando escribía un paper con el de Juan José, bueno, mi horizonte de tiempo era 5 años, ¿no? Sabía que es el promedio, yo creo, entre el momento que uno empieza, si va rápido, sabe que en 5 años quizás estará publicado el paper. Para hacer todo esto tenemos 1 año, ¿no? Así, estamos en un ritmo diferente que implica también tomar decisiones en términos de hasta dónde queremos ir, qué tipo de aproximación podemos aceptar, que también es parte de la ecuación, ¿no? Entonces, para el stock, dije que iba a hablar, ¿no? El último punto acá, el stock de capital. Hay varias maneras de hacerlo. Una es decir, sería idealmente tener datos de inversión. Decir, yo sé cuánto invierte en rutas cada año. Yo tengo la información por los últimos 25 años y puedo aplicar algo que se llama el método de inventario perpetual. Es decir, esta es la ecuación que le mostré, K es igual a la inversión menos la depreciación. Si hago esto sobre 25 años, lo de 25 años atrás se depreció lo suficiente para que se vuelva muy pequeño. Tengo suficiente dato para tener una aproximación no muy mala al stock de capital. Bueno, eso debería ser simple. No tenemos cuentas nacionales, tenemos documento de presupuesto. El tema es que en realidad estos dos documentos que son un poco los más importantes en la contabilidad pública, en la información estadística que proveen los gobiernos, no fueron diseñados con este concepto de infraestructura en mente. Es decir, la categoría de infraestructura per se no existe en estos documentos. Hay aproximaciones de esto. Por ejemplo, en la cuenta nacional hay algo que se llama Gross Fixed Capital Formation, que es la inversión, que es para ingeniería civil o gobierno general. No está diferenciado por sector, incluye unas cuantas cosas que no son infraestructura. Edificios, por ejemplo, una estación de tren es infraestructura, pero otro tipo de edificios no son. Entonces, y no lo puede distinguir. Y después excluye empresas públicas y excluye, no excluye el sector privado, esto del budget. Entonces, tengo estos problemas de inclusión, de exclusión, que me da errores y tengo este problema que no está cubriendo todo. Entonces voy al presupuesto. Igualmente el presupuesto excluye empresas públicas, a no ser que haya una transferencia entre los dos, y por supuesto excluye el sector privado, que en muchos casos es importante. Para todo eso, para decir que para aplicar este método de inventario perpetual no tengo datos. Salvo en algunos países desarrollados donde la calidad de datos sea muy buena y donde haya alguna institución que esté mirando específicamente la inversión en infraestructura, no lo voy a tener. Entonces la alternativa es ir a fuente de datos un poco más creativa, datos especiales. Puedo usar OpenStreetMap datos y ahí me va a dar un mapeo de diferentes tipos de activos, rutas, centrales eléctricas, puertos, red energética, etc. Y después puedo tratar de costear esto. Es decir, en alguna forma vamos a hacer una aproximación que nos dará una idea. Y tengo que también tomar decisión en qué precio le voy a aplicar a estos activos. Y todo esto me dará un stock de capital. Ok, entonces a este punto, para resumir, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo dos esfuerzos en paralelo. Uno es para sistematizar la información de beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que puedo esperar de diferentes tipos de infraestructura en diferentes
países, clientes del Banco Mundial. En este momento sí invierto ahí, ¿no? Utilizando la fuente disponible, esencialmente literatura de impacto. Que también tiene su problema, ¿no? Porque ahí hay que distinguir impactos directos e indirectos. Se ha dicho que en algunos casos algunos de esos impactos no son globales, son solamente impacto positivo en un lugar que va a ser compensado por un impacto negativo en otro lugar. Hay evidencia de eso, lo estamos hablando más temprano. Por ejemplo, en Estados Unidos en el año 30 tuvieron este experimento grande que se llama el Tennessee Valley Authority, que fue en toda una región donde invirtieron en electricidad, rutas, o sea, un big push en infraestructura. Hay estudios muy, muy calitativos que muestran que tuvo un impacto obviamente muy importante en la zona. Y también tuvo un impacto indirecto en productividad, por lo menos en el corto plazo, pero en el largo plazo también se ve que este impacto de productividad se mantiene en esta zona, pero está compensado por una pérdida de productividad en otra zona. Entonces, al final es un juego de suma nula, ¿no? Entonces, parte de estos problemas también van a plaguear los resultados que tenemos aquí, ¿no? Y ahí tenemos que tratar de ser cuidadosos en este sentido. Pero tenemos ese esfuerzo importante. El otro es este esfuerzo de construir esta base de datos de costo, que pensamos es un bien público, ¿no? Que simplemente, antes mismo de llegar al análisis, y esto no lo voy a publicar en esta revista muy fancy que a nosotros nos gusta a los economistas, porque hay un montón de imperfecciones estas cosas, pero puede ser un bien público para el Banco Mundial, los clientes de tener, quizás algunos académicos lo utilizaran para escribir papers. Esto es mi agenda de los próximos un año, máximo, con este equipo, que estoy muy ilusionado de lograr tener algunos resultados ahí. La cuestión ahora es, ¿por qué nos importa hacer eso, no? Es ¿de qué va a servir? Acá están algunas razones también de nuestro punto de vista de por qué eso puede ser importante. La primera razón es un poco, llegó a un universo donde hay esta idea que también probablemente no es muy diferente de la autoridad pública en muchas partes, que es invertamos, ¿no? Que hagamos proyectos. Primero es muy bueno hacer inauguración. A ningún político le va a dañar esa inauguración. Y segundo, de algo va a servir, ¿no? Algún impacto tendrá. Y el tema que este pensamiento es bueno, pero tiene un límite, que los recursos no son infinitos. Y particularmente los recursos públicos y los que llamamos recursos concesionales, que son los recursos de instituciones como el Banco Mundial y otras bancas de desarrollo. Estos recursos están bastante limitados. Entonces, esto siendo el caso, es muy importante que lo pongamos donde tienen el retorno más alto, ¿no? Es muy importante que sepamos, en particular en esta, es lo que llamamos las IDA countries, IDA, que son los países de recursos bajos, que muchas veces tienen grandes dificultades en atraer capital privado, inversión privada, porque las condiciones para hacer negocio, las condiciones institucionales son complicadas y los sectores, los retornos que se pueden esperar no necesariamente son propicios a atraer el sector privado. Entonces, en estos lugares sabemos que que es el sector público y los recursos concesionales que van a ser utilizados, y estos recursos están limitados. No estamos hablando de un refinanciamiento de AIDA que está ahora culminando al final de año. Estamos hablando de quizás 100.000 millones. Es mucha plata, pero es poco también, ¿no? Comparado con las necesidades que les mostré al principio y la cantidad de países que están en esta categoría aquí. Entonces es muy importante que tengamos información que nos ayude a aplicar estos recursos donde tienen
retorno más alto. Y esto es la primera cosa. Este criterio de comparar el retorno marginal del capital, el costo de usuario, es un criterio que puede ser útil en este sentido. Antes mismo de llegar al nivel del proyecto, ¿no? Antes mismo de llegar al nivel de decir, esto es el proyecto que queremos. Por supuesto vamos a tener que hacer este trabajo, lo hacemos, ¿no? Evaluamos proyectos, tratamos de utilizar las técnicas de frontera en este sentido, pero antes mismo eso, ¿cómo orientamos las decisiones? ¿Cómo podemos dar consejo a un país en términos de dónde tiene que invertir primero, ¿no? Hacer una red de ruta, invertir en agua y saneamiento, hacer conexión eléctrica. No todo se puede hacer al mismo tiempo. Entonces, esta es la primera razón por la cual esto es importante. La segunda es que se pone mucha esperanza en atraer capital privado. Y capital privado, por supuesto, va donde espera retorno alto. La incertidumbre es el enemigo del capital privado. La incertidumbre muchas veces se alimenta de la falta de información. Entonces, una de la falla de mercado más importante que tenemos es simplemente la falta de información sobre qué tipo de retorno se puede esperar de diferentes tipos de proyectos en diferentes lugares donde nosotros trabajamos. Y de nuevo aquí, si podemos proveer esto, tiene dos beneficios directos. Uno es que, le ayuda a los gobiernos a tomar decisiones en términos de dónde quiero atraer privado, dónde pongo mis esfuerzos, quizás mis pequeños subsidios que puedo dar, ¿no? Mi capacidad de apoyo a través de tax breaks, subsidios, etcétera. ¿Dónde va a ser el retorno más alto? ¿Dónde voy a señalar a este inversor que lo quiero ahí y estoy dispuesto a acompañarlo? Dos, al inversor mismo le doy la información que puede utilizar para hacer su propia decisión basado en un retorno y riesgo, ¿no? Comparar los dos. Y tres, estoy señalando que estoy tomando la cosa en serio, ¿no? No estoy justo diciendo, venga a invertir aquí, el país es fantástico. Estoy haciendo mis deberes diciendo, ok, acá está la información sobre lo que se puede esperar, cómo funciona esos sectores, qué retorno pueden dar. Esta es la segunda cosa. La tercera, que es importante y conecta con el tema de los proyectos, es que esta información puede ayudarme a mejorar estos proyectos. Es decir, a través de esa información puedo entender cuáles son las condiciones que hacen que el retorno va a ser más alto, lo que llamamos enabling conditions, ¿no? ¿Cómo hago, quizás cuáles son las complementariedades que existen? ¿Es que el retorno es más alto si hago a la vez la ruta y la electricidad? ¿O si promuevo una política de educación junto con una política de conexión digital a grande escala? Ese tipo de complementariedad también, eso son cosas que vemos en los estudios de impacto. Y también, yendo más específicamente a los proyectos, cuáles son las intervenciones adicionales que hacen que un proyecto puede funcionar mejor y tener un retorno más alto. Entonces, esto es la primera etapa en este proceso que me permite identificar lo que llamamos best practice, con todos los problemas que podemos tener en decir que si funciona acá no necesariamente va a funcionar allá, pero por lo menos entender esta complementariedad. Perfecto, estoy que sí. Y la última, este tema de externalidades, ¿no? Que vuelve también a conectar con el tema del privado. Sabemos que infraestructura tiene impacto directo e indirectos. ¿Cuál es la par de cada uno? Es un tema de discusión. En ciertos proyectos localizados los efectos directos van a ser muy importantes. En proyectos muy grandes puede que haya aglomeración y otras externalidades que van más allá. También hay externalidades negativas, en prácticamente todo el tema ambiental es muy importante y eso es también algo que podemos, el gamma, este beneficio
esta elasticidad captura todo junto, ¿no? Está todo mezclado ahí. Y entonces, si tenemos estimación económica del retorno privado, podemos mirar la diferencia entre el retorno social y el retorno privado. Esto me da una idea de cuánto puede ser la diferencia y será posible de apropiar parte de este valor social que no necesariamente donde el mercado no necesariamente pone un precio para poder atraer inversores de nuevo. Y esos son mecanismos, y ahí trabajamos mecanismos de captura de valor de tierra, captura de valor comercial generada por proyectos, que son sistemas de fondeo que permite apropiar parte de este valor social y transferirlo al inversor para justificar la inversión en lugares donde el retorno privado solo no es suficiente. Y por supuesto, si la negativa es muy importante, nos da un argumento para quizás buscar un diseño diferente, etc. Y me quedo ahí, así que muchas gracias. Oye, muchas gracias por la presentación. La verdad que es fascinante tener esa agenda, ¿no? De haber pasado el Rubicón del mundo académico a tocar la realidad de esta forma. Mi pregunta es sobre la colaboración público-privada, sobre cómo muchas veces implementar, ¿no?, estos proyectos de infraestructura y traer capital a los países en vías de desarrollo. Un tema que vi en España y que te es muy conocido por tus artículos académicos, por tu otra vida, era el problema de la renegociación de las concesiones privadas. Entonces, en España padecimos esta enfermedad y teníamos un mecanismo incluso público que se llama la responsabilidad patrimonial del Estado, que implicaba que cuando una concesión perdía dinero, se ponía dinero el Estado para poder rescatarla, y si ganaba dinero, pues suerte que han tenido los... y hubo una época floreciente de concesiones público-privadas y se financiaron muchísimos proyectos públicos con este mecanismo. Como cuando llegó la crisis y pasamos por estos procesos de negociación, se cambió la legislación y ya se quitó esta responsabilidad patrimonial del Estado, y como consecuencia de ello casi no hay proyectos de concesión. Hemos pasado de muchos a pocos. Yo sé que en su momento el Banco Mundial promocionó mucho este tipo de regulación público-privada, pero sigue siendo, lo que no tengo es idea de hasta qué punto ahora sigue siendo un mecanismo muy utilizado, este tema de renegociaciones de las concesiones, hasta qué punto es una limitación, que, digamos, tengo curiosidad por saber, ¿no?, si sigue siendo un mecanismo válido. Respondo a esta. Okay. Bueno, yo creo que la respuesta es la atracción al capital privado está claramente percibida, está muy alta en la agenda, está algo que el nuevo presidente del banco puso muy, muy alto, simplemente por este tema que lo mencioné ahí, que los recursos concesionales y públicos son limitados, sabemos que no van a alcanzar a financiar la infraestructura necesaria. Los PPP están siempre parte de la herramienta, forman parte de las herramientas. Esto no ha cambiado. Yo creo que obviamente la experiencia acumulada ayuda un poco a evitar los principales problemas. No hay dogmatismo en términos de que un proyecto tenga que ser un PPP u otra cosa, en cierta forma, y se conecta con tu presentación, por más que no sea un PPP, en algún momento va a haber privado involucrado, ¿no? Los estados no tienen empresa de construcción de rutas y generalmente no son necesariamente muy buenos en la gestión y el mantenimiento, etcétera. Entonces sigue siendo una de las posibilidades. En paralelo de esto, estoy también trabajando en una evaluación de rutas de PPP en América Latina, con colegas, incluyendo los colegas de Chile, que se ha mencionado anteriormente.
una de las cosas que vemos, y estamos tratando de ir un poco más allá de... Bueno, hay cosas de diseño institucional, que lo has mencionado, el tema que no tiene que ser off-balance sheet, el tema de reducir las renegociaciones oportunistas, que sabemos que son debilidades que existen en el modelo y que hay que tener en cuenta. Pero más allá, yo creo que la cuestión de que no siempre somos muy buenos en evaluar los beneficios del modelo. Una cosa que estamos haciendo ahora es usar datos satelitales para tratar de medir la calidad de las rutas. Y estamos colectando sistemáticamente datos de rutas que están bajo PPP y rutas que han sido hechas por mecanismos de procurement público. Y trata de medir la calidad, y la idea es siendo que queremos medir exactamente cuáles son los beneficios en términos de mantenimiento. La teoría que Engel y compañía la tienen en algún paper, hay números que flotan por ahí, es que si por el deterioro y el patrón de mantenimiento, un buen mantenimiento en la vida de un proyecto puede reducir el costo de vida, del ciclo de vida completo de hasta 20-30%. Estamos tratando de evaluar prácticamente, esos son datos de ingenieros, queremos ver si la economía nos verifica eso. Si es el caso, nos da un argumento para pensar que eso es un mecanismo potencialmente válido, y estamos viendo otros mecanismos. Hay ahora sistemas que se llaman contratos crema, que son contratos por performance, que son solamente contratos de mantenimientos, que son PPP un poquito más compactos, digamos, un poco más ágiles, que también están dando buenos resultados. Entonces la respuesta en breve es que sí, forma parte del toolkit. No hay dogmatismo, y yo creo que claramente la idea que se tiene que atraer capital privado va mucho más allá del PPP, sabiendo que de todo modo la teoría nos dice, si no hay ganancia de eficiencia, un PPP al final del día para el Estado el impacto es neutro en términos de presupuesto a 20 años. Entonces es también un resultado de la literatura. Pero no sé si responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias por esta charla. Para los que no somos expertos en la temática y tampoco conocemos con mucho detalle el tema Banco Mundial, la verdad te sirve para situarnos en las dificultades o las necesidades, ¿no?, y retos que tiene, que son muchos. Una de las cuestiones que ha comentado al final ha sido el tema de las externalidades, ¿no?, y los costes, pues, que deben tenerse en cuenta. Pienso sobre todo el tema medioambiental, ¿no? Desde la perspectiva de países desarrollados y en Europa, pues está siendo un tema muy candente y con una preocupación clara y una voluntad de incidir en el tema. Confiemos que otros países desarrollados también. Pero siempre, tradicionalmente se dice, ¿no?, que desde el punto de vista de los países en vías de desarrollo es un tema más complicado, ¿no?, con el argumento oiga, déjeme crecer, ¿no?, que aunque contamine, porque yo tengo derecho a crecer como usted creció hace años o décadas. Y entonces, desde este punto de vista, el Banco Mundial, ¿cómo se encuentra a la hora de llevar a cabo estos estudios de inversión para poder convencer a los países sobre la relevancia del tema medioambiental? Sí, John, eso es una excelente pregunta. Puedo tomar el ejemplo de energía. Yo creo que es bastante, habla muy bien de este tema. Si vos consideras el caso de energía, hay dos agendas. Hay una agenda que es la agenda de acceso. Yo dije, hay 780 millones de personas, hay 600 millones de personas en África que no tienen electricidad. Se acaba de lanzar lo que se llama el proyecto M300, que es darle acceso a 300 millones de personas en los próximos 6 años, de aquí a 2030. 250 millones con el apoyo del Banco Mundial. Ahí es claramente la agenda, la prioridad es un problema de acceso. En otras regiones, que son más regiones de ingreso medio, la prioridad es un tema de transición energética, ¿no? Ahí estaba en Viena anteayer, hablando de los Western Balkans.
hay algunos de esos países tienen 60-80% de producción de energía con coal, con carbón. Entonces, ahí la transición energética, se estima que 30.000 personas en esta región, en esos 6 países, solamente en esos 6 países, mueren de la polución generada por esta producción cada año, ¿no? Entonces, más hay un problema de dependencia energética. Entonces, una problemática diferente. ¿Cómo compatibilizamos los dos? Hay el hecho que en algunos casos, y diría por suerte, el precio de los renovables, del solar y del viento, han bajado tanto que hoy en día es la energía la más eficiente, es decir, es el más barato de hacer hoy en día, en muchos casos. Entonces hay casos en que podemos tener a la vez un beneficio en términos de acceso y también en el caso de África, la mitad de esas conexiones que estaba mencionando se van a hacer a través de solar, probablemente de renovables. En el caso de países de ingreso medio como los que estaba mencionando, hay un costo claramente de esta transición, en particular la pérdida de empleo en estos sectores que es delicado, ¿no? Hay toda una problemática ahí. El beneficio viene más por el lado que hacer renovable en realidad va a aislar a estos países de la fluctuación de precio de lo combustible, como el carbón, el petróleo pesado, etcétera, que se usan en estas centrales. Entonces, tenemos estudios que muestran que esto puede estabilizar los precios, generar seguridad adicional. Pero existe una tensión, claramente, ¿no? Hay estos casos de win-win, vamos a decir, pero existe esta tensión. Es algo que está al centro de los proyectos que hacemos. Siempre hay, en energía, 60-70% de los proyectos validan un criterio de contribución a la adaptación climática o a la mitigación, ¿no? Es decir, no financiamos, por supuesto, carbón, no financiamos más este tipo de inversión. Y estamos tratando de encontrar esas sinergias siempre. Pero esta tensión existe y obviamente es muy complicado. Ha sido discutido en una conferencia reciente decir a un país cuyas emisiones representan 0.2% de las emisiones globales y que acaba de descubrir gas, que no tiene que utilizar su gas, ¿no? Para generar electricidad, cuando la mitad de su población no tiene acceso a electricidad. Entonces, es un poco, estos son temas que se tienen que gestionar, que son temas políticos complicados, que están encima de mi pay grade, obviamente, pero... Okay. Muchas gracias. No, simplemente dar las gracias a todos los asistentes en primer lugar y los 3 ponentes por las muy interesantes presentaciones que han hecho, que creo que han hecho aflorar muchos elementos de análisis y retos sobre los que podemos pensar. Agradecer también que el Instituto siga apoyando una línea de infraestructuras que nos permite realizar jornadas como las de hoy, y que desde estas jornadas nuestra voluntad es estrechar los lazos entre lo que es el mundo académico, que a menudo vivimos encerrados y alejados del día a día o de las realidades, y el resto de agentes económicos que están a cargo de tomar las decisiones y que estos procesos pues vayan creciendo en el tiempo, que creo que estos objetivos ya los tenemos nosotros internalizados y se trata de ir profundizando en ellos. Nada más, gracias a todos y pues hasta la próxima.